inicio de la charla magistral a partir de las 6:30. Creo que debemos empezar. En este periodo de las 6:30 hasta las 9:20 se van 3 charlas magistrales. La primera a cargo del contador Juan Carlos Miranda Robles sobre el tema conferencia magistral. La conferencia magistral es las tecnologías de información y el rol del contador. La charla es de 50 minutos, son charlas, o sea, estas conferencias, el expositor es el que diserta y no hay preguntas en ese sentido, ¿no? Y faltando los 10 minutos, aquí ya el expositor va a tener su tiempo, hay una tarjeta verde indicando que faltan 10 y faltando 5 hay una tarjeta roja, un poco para que pueda, digamos, ajustar su tiempo. Sin embargo, los expositores ya tienen ya medido su tiempo, es nada más una recomendación que sea brevemente su hoja de vida. Contador Juan Carlos Miranda Robles es egresado como contador público, es ingeniero de sistema, tiene un doctorado en contabilidad y finanzas, docente por grado de la Universidad del Medio, asesor contable de diversas empresas, asesor informático del Colegio de Contadores, gerente de Word Sistema SAC y auditor de Sistema de Información, entre otros destacados logros en su vida profesional. Él es docente de la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Ciencias Económicas. Colega también de la UNT, ¿no? Así es. También de la UNT se han olvidado de muchos de acá que somos de esta nueva mata, la Universidad Nacional de Trujillo. Bueno, sin mayores preámbulos, voy a dejar mucho de la disertación a nuestro colega Juan Carlos Miranda. Pido un aplauso por Hola. Bien, buenas noches, Osvaldo, amigos. Bueno, vamos a comenzar con la disertación sobre un tema, creo que está de moda ahora, que es las tecnologías de información y el rol del contador, ¿no? Mucho se habla de tecnologías de información, existen las tecnologías de información, pero ¿qué es lo que nos compete a nosotros como contadores? Mire, les voy a hacer una breve referencia de lo que a mí me tocó vivir. Creo que soy uno de los pocos que ha vivido con la tecnología. Yo recuerdo años atrás, cuando recién comenzaba a estudiar, comenzaron las tecnologías de información. Comenzaron con las computadoras. Si mal no recuerdo, en el año 80 más o menos, 82, por allí, llegó la primera PC personal acá a Trujillo. Justamente a raíz de que había huelgas y todas esas cosas, me puse a estudiar computación, como quien no quiere las cosas. Recuerdo que ya comencé a trabajar y una de las primeras cosas que vi en cuestiones de software fue este famoso multiplan. Recuerdo que trabajaba en una empresa, todavía yo trabajaba no en la parte contable, sino que trabajaba en la parte de sistemas. Multiplan fue la primera hoja de cálculo que vi. Y dígase de paso que fue la segunda hoja de cálculo que nació en el mundo. La primera fue VisiCalc, que fue desarrollado para las máquinas Apple. Pero este multiplan, hecho en una plataforma DOS, fue la primera que salió. Fue en el año 1982, llamado también como EP, o IP, como lo quieran llamar, Electronic Paper. Fue desarrollado por Microsoft. Miren desde qué año Microsoft está desarrollando software. Entonces, comenzamos a utilizar este famoso multiplan, ¿ya? Y el contador en esa época
comenzó también a trabajar con Multiplan. De cierta forma, los procesos contables se iban acelerando, se iban haciendo cada vez más rápidos, más eficientes, pero no a la medida que es ahora. Pero en esa época se tenía que hacer cálculos sobre cálculos para el personal, para las ventas, que anteriormente lo hacían en papel. Entonces el contador comenzó a utilizar esta hoja de cálculo llamada Multiplan. Después de Multiplan, salió un programa que se llamaba el Lotus 123. De repente para muchos de ustedes es conocido ese Lotus 123. ¿No? O sea, tuvo su época, tuvo su momento el Lotus 123. Era mucho más rápido que Multiplan, generaba procesos mucho más rápidos. Entonces, este Lotus, desarrollado por Lotus Development Corporation, que fue adquirida luego por IBM en el año 96. Fue la primera aplicación para la plataforma IBM PC. ¿Por qué matadora? ¿Por qué? Porque dejó atrás todos los software que existían. O sea, todo el mundo utilizaba Lotus 123, hecho en una plataforma de OS. Entonces, a raíz de esta hoja de cálculo, se comenzaron a vender más computadores. Nuestro Multiplan desapareció del mercado y todo el mundo utilizaba Lotus 123. Fui de repente uno de los pocos, ya también por la edad que tengo, en utilizar tanto el Multiplan como el Lotus. Creo que nació a la vanguardia de la tecnología. Luego, Lotus también comienza a desaparecer, como todo software en esta vida. El software tiene un ciclo de vida también. Tiene su cima y después decae. Lo mismo sucedió con Lotus, que era demasiado popular. Microsoft se puso las pilas y comenzó a poner su Excel. Por acá está el Excel. Pero miren, Microsoft comercializó originalmente un programa para hoja de cálculo llamado Multiplan, por lo que hemos visto fue muy popular en los sistemas CPM, pero en los sistemas MS-DOS perdió popularidad frente a Lotus 123. Microsoft publicó la primera versión de Excel para Mac en el año 85 y la primera versión de Windows fue en noviembre del año 87. Lotus fue lento, o sea, muy lento para lo que era Excel. Excel comenzó a tener mayor arraigo. Pero muy aparte también, al momento de hacer Excel, salió también otra hoja de cálculo que de repente algunos la habrán utilizado, que se llamaba el QPro. ¿No? Se acordarán algunos. El QPro también, todo el mundo utilizaba QPro después de Lotus. Pero sin embargo, y esto fue hecho por Borland y Microsoft se puso las pilas. Impulsó su ventaja competitiva lanzando al mercado nuevas versiones de Excel. Es decir, no se quedó allí. Lanzó nuevas versiones. Y actualmente ya sabemos que tenemos el Excel 2017, ¿cierto? Que luego saldrán otras cosas más. Y en hojas de cálculo, pues, de repente los contadores ya estamos en un nivel más avanzado. Ya no hablamos de simples hojas de cálculos, de hacer un cálculo, de hacer unas celdas y sacar algunas fórmulas allí. No, ahora estamos hablando de tablas dinámicas,
estamos hablando de cubos, cosa que no se veía antes. Miren, ¿cómo se realizaba la contabilidad? ¿Ven este contador de antes? ¿No? Y ahora, a la chica guapa, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es lo que sucede de esto? La contabilidad de antes, pues, era una contabilidad, pues, donde todos teníamos que llevar libros, teníamos que llevar papeles, documentos y teníamos que transcribirlo en una hoja. De repente me equivocaba en un número, no salía mi balance, ¿cierto? En cambio, ahora con los sistemas de información, las cosas ya se nos hacen más simples. Vamos a ver luego cómo ahora los sistemas de información nos ayudan. Nos ayudan de tal manera que el contador ya asume otro rol. Vayamos a lo que son los sistemas contables. Estructura organizada en la cual se registran las operaciones que hace una entidad. Además, se considera la forma natural o técnica ejercida durante la emisión de estados financieros para medir los efectos que realizaron las transacciones y nos ayudan a tener una mayor comprensión de la información financiera. Bueno, esto es un sistema contable. ¿En qué se traduce al final? En información financiera. Información que va a servir para tomar decisiones. Y nosotros los contadores tenemos que estar pendientes de cómo está nuestro sistema de información contable sobre todo. Ya vamos a ver que uno de los roles que debe tener un contador es elegir el sistema contable para una empresa. En el mercado existen muchísimos software, muchos. Pero ¿cuál elegir? Oye, porque lo voy a elegir porque es mi amigo. Voy a elegir porque tiene buena publicidad. Hay algunos pasos que vamos a ver luego para tomar en cuenta cómo debemos nosotros elegir un software. Y esa es tarea del contador. El software contable gestiona transacciones como nóminas, o llamadas planillas, costos, cargas sociales, compras, cuentas por cobrar, ventas, cuentas por pagar, balances y cuentas de pérdidas y ganancias. Bueno, lo que llamamos ahora estado de resultados. Incluye facturación, orden de venta, orden de compra, contabilidad general, cobros y pagos electrónicos. Ojo, se centra en lo que es puramente contabilidad, netamente información contable. Eso es lo que conocemos nosotros ahora, ¿cierto? Nos hablan de un sistema de contabilidad, ya hacemos la idea, que tenemos que poner en ese sistema de contabilidad ventas, las compras, porque de ahí tiene que salir el asiento contable. Tenemos que ver planillas, tenemos que ver caja, porque esos son asientos contables. Todo sistema que tenga que ver con un asiento contable tiene que estar dentro del sistema de contabilidad. Pero acá nace otro concepto, amigos. Otro concepto que se está manejando ya a nivel empresarial. Los famosos ERP. Y existe una gran diferencia entre lo que es un ERP y lo que es un software de contabilidad. Nosotros como contadores decimos, no, yo solamente necesito un software de contabilidad. Pero ¿qué más necesita la empresa? No solamente nosotros como contadores. Tenemos que de repente abrirnos un poquito más y pensar que no solamente la información que se genere dentro de la empresa debe ser para contabilidad, sino que tiene que ser para la empresa. Muchas veces nos cerramos en ese concepto de no un software de contabilidad y listo. Total,
total, yo saco mis estados financieros y se acabó todo. Entonces viene el software ERP. Es un sistema de gestión de recursos que gestiona productos, fabricación, activos tangibles e intangibles, materiales, recursos humanos y recursos financieros. El software ERP, además de las funcionalidades de un software de contabilidad, cubre una gama de funciones que generalmente nos ofrece el software de contabilidad. Ventas al máximo nivel de detalle, compras también al máximo nivel de detalle, fabricación, todo un proceso de fabricación. Desde la entrada del insumo, el procesamiento y la salida del producto terminado. En contabilidad de repente no lo vemos eso, solamente nos interesa los importes, los saldos, pero todo el proceso. Inventarios, con la gestión de caducidad de productos. Ustedes habrán visto de repente mucho software, ¿no? Inventarios que dicen ya entrada, salida, el costo, que me saque el costo suficiente. Pero eso es todo inventarios. ¿Qué pasa con una farmacia? ¿Qué pasa con productos que son perecibles? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo controlo? En un software de contabilidad no lo hace, pero un ERP sí. ¿Qué más? Gestión de recursos humanos, reporte de gastos y gestión de vacaciones. Un software de contabilidad no lo hace. Un software de contabilidad creo que solamente la planilla y se acabó. Pero un ERP sí. Un ERP te controla la fecha de inicio, hace las ETS, las provisiones de beneficios sociales, hace también las liquidaciones, te gestiona las vacaciones, o sea, te dice, este personal debe salir de vacaciones a tal fecha y debe entrar a tal fecha. Te saca el ranking de asistencia, el ranking de faltas. Es mucho más completo que un software de contabilidad. Gestión de proyectos. Gestión de proyectos no maneja contabilidad. Pero acá sí se maneja. Lo podemos de repente confundir con lo que son presupuestos, ¿no? Pero un proyecto es otra cosa. Marketing. Un software de contabilidad no tiene marketing. ¿Cuánto estamos gastando en la publicidad? ¿Cuánto estamos gastando en conocer el producto? ¿Cuánto estamos contratando personal para publicidad? Degustadoras, ¿cuánto me cuestan? Entonces, esto ya es otro tema que casi no ve contabilidad. Otra de las cosas, CRM. Y CRM viene a ser la relación que se tiene con los clientes. La administración del manejo con los clientes. No tiene un software de contabilidad eso, pero un ERP sí. Nosotros llegamos a la conclusión de que un ERP es un software mucho más completo. Y contabilidad va a estar involucrado dentro de un ERP. Y ustedes, como podrán ver, ERP en inglés significa Enterprise Resource Planning, o en otras palabras, planeamiento de los recursos empresariales. Las empresas están utilizando ahora ERP, ya no software de contabilidad. Los que trabajan en una empresa deben apuntar hacia un ERP, no a un software de contabilidad. Los ERP se manejan todo, como dicen sus siglas, manejan todos los recursos empresariales. Podemos tener también un ERP de préstamos. ¿Cuánto me está costando un préstamo?
Que en contabilidad simplemente ponemos gastos financieros y se acabó, ¿no? Pero no administramos el costo de un préstamo y cuánto me está resultando en la empresa ese préstamo. ¿Estoy recuperando o no estoy recuperando ese préstamo? Lo podemos ver a través de un ERP. Pero miren, en los ERPs hay a nivel internacional que el ERP más conocido es el SAP. Es el más conocido, es el mundialmente conocido, hecho por alemanes. Creo que Hidrandina está utilizando el SAP. Muchas empresas están utilizando SAP. Y de acuerdo a mis investigaciones, hay algunas empresas que no ha funcionado el SAP. A pesar de ser el mejor software de ERP. Es por eso que va a haber algunos pasos que nosotros vamos a ver de cómo tenemos que escoger un software. Déjenme decirles que, bueno, el SAP también es costosísimo y el SAP tiene diferentes versiones que pueden llegar hasta $1 millón, que pueden llegar hasta $50.000, $60.000, dependiendo de las versiones. Justamente es lo que estábamos hablando sobre cuáles son los pasos para la adquisición de un software. Miren, ¿qué áreas de mi empresa es necesario controlar con el software? Es lo primero que tenemos que ver. Para los que deseen estas diapositivas, lo voy a dejar acá en el colegio. ¿De acuerdo? Para que de repente tengan ustedes un material como para poder utilizarlo. Entonces, bueno, estábamos. ¿Qué áreas de mi empresa es necesario controlar con el software? Entonces tengo que analizar qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero. Oye, ventas, almacén, mi fuerza de ventas, planillas, tengo mucho personal, planillas, compras, logística, cuentas corrientes. Y si tengo demasiado activo, un sistema de activos fijos y que automáticamente me deprecie, porque yo ya no tengo que estar haciendo esos cálculos. Para eso está el software. ¿Qué información deseo conocer de esas áreas? Miren, mayormente los softwares de ahora traen sus reportes predeterminados. Pero hay otro software que uno mismo puede generar su propio reporte. Uno mismo, como usuario, puede configurar su reporte. También tengan en mente eso. ¿Qué operaciones es necesario registrar? ¿Qué volumen de datos u operaciones representan actualmente? Ojo, el volumen de datos es muy importante, porque hay software que sí te acepta bastante datos, hay software que cuando le pones mucho dato se vuelve muy lento y te genera demora, te genera pérdida de tiempo. Dice, en un futuro cercano, ¿cómo visualizo mi empresa en proporción a las operaciones que realizo actualmente? Pues nosotros tenemos que estar pensando, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Se imaginan ustedes a Totus o a Metro, a WOM, digitando sus productos? Llega un producto, este tiene el código 102546.8, y comienza a digitar. Este otro producto tiene el otro código, comienza a digitar. ¿Se imaginan el tiempo de demora que habría? Es por eso que están utilizando el código de barras, ¿no? Entonces, con el código de barras, ¿qué es lo que hace? Disminuye el tiempo de atención al cliente. Y actualmente, para los que están haciendo seguimiento a esto, ya los RFID ya entraron ya
en el mercado peruano, pero aún no para los productos, por el costo que significa cada chip RFID. Bueno, ese es otro tema ya que tiene que ver bastante también con tecnología. Ahora, ¿cuánto puedo invertir? O sea, ¿cuánto voy a gastar en mi software? Pero acá hay un tema, ¿no? A veces dicen, oye, un software ya cuesta $1000. Muy caro. $1000 es demasiado caro. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, oye, $1000 son 3000 y pico de soles, ¿qué tiempo reduciría el trabajo de mis colaboradores? ¿Me va a dar mayor productividad? Sí. O sea, al final me va a costar menos el trabajo de un empleado, porque reduzco el tiempo. Va a haber mayor precisión, ya no van a estar revisando nuevamente lo que han hecho. Ojo que con eso no digo de que va a haber un 100% de precisión, sino se reduce el margen de precisión. ¿Es realmente necesario para la administración eficiente de la compra de software? O sea, todas esas cositas nosotros tenemos que ponernos a pensar antes de comprar un software. Paso 2. Asesórese con un experto y comuníquele su intención de adquirir software, además de exponerle claramente sus necesidades y razones. Hay que preguntar por todo lado. Paso 3. Pregunte e investigue con proveedores de software en internet, con otras empresas, con amigos empresarios del mismo ramo e incluso de diferentes, en busca de opciones y posibilidades de compra de sistemas de información. Es necesario evaluarlas tomando como referencia las respuestas obtenidas en el paso 1 sobre las necesidades. Primero, ¿qué necesitamos? Segundo, preguntar a un experto. Tercero, ver con las empresas del medio que tienen una función similar o también diferente a la de ustedes. Cuarto, si encontró 3 o más opciones, felicidades, realizó un excelente trabajo, pero no hemos terminado. Es necesario contactar a los proveedores y pedirles una demostración completa, incluso con los usuarios finales del sistema. Esto sin importar el tamaño de la inversión en dinero. Además, investigar referencias con usuarios actuales del software. ¿Ok? Porque cada software tiene un usuario, ¿no? Que de repente ya lo vendieron a otro, hay que preguntar, oye, ¿cómo te va? ¿Te está yendo bien con este software o no? El proveedor, paso 5. El proveedor debe presentar por escrito una propuesta con varios aspectos que aseguren su seriedad. Aquí se le sugieren algunos aspectos importantes. Que el software se ajuste a las necesidades expresadas midiendo el grado de satisfacción que los ofrece. Garantice la sencillez del uso del paquete con respecto al usuario final presentado por el comprador. Facilidad de instalación y políticas de licencia. Experiencia y recomendaciones históricas de clientes del proveedor. Manuales, soporte técnico y capacitación a usuarios de nuestra empresa. Soporte por parte del proveedor para atender problemas difíciles de resolver por el personal de mi empresa. Garantías y condiciones del contrato legal. Precios ya con impuestos y condiciones de pago. Pero miren, de todo esto que hemos visto, particularmente para mí, con la experiencia que yo tengo, así el software sea un excelente software, si no tiene soporte, no me sirve. Grábense esto. Cuando ustedes adquieran un software, asegúrense del soporte. Porque en el momento que nosotros nos encontremos de repente con problemas con nuestro software, si todavía me van a atender después de 10, 15 días, el software no me sirve. Es como la contabilidad, ¿no? La contabilidad no me sirve un balance a fin de año, sino me sirve de repente un balance mensual para ir midiendo cómo van mis resultados.
Si al llegar a este paso todo está de su agrado, inicia el trámite de compra. Si por alguna razón no le convence, tómese el tiempo para revisar el impacto de su decisión. Es altamente recomendable antes de invertir cualquier cantidad de dinero. Recomendación de mi parte, soporte. Yo sé que hay algunos de acá de repente que han estado utilizando software en múltiples empresas que están vendiendo en el mercado. Pero cuando tienen problemas, no les ayudan en el momento que ustedes necesitan. Yo estoy casi seguro que sucedió esas cosas. Bien, acá vamos a ver también otro tema que está de moda ahora. La diferencia de lo que es un software instalado versus un software en la nube. ¿Cierto? Está de moda el cloud computing, está de moda la nube. Muchos tienen información en la nube, ¿cierto? Tienen información en la nube, pero sistemas en la nube también funcionan. También funcionan los sistemas en la nube. El software instalado, miren, ¿cuáles son las características de un software instalado? Almacenamiento, información almacenada en varios equipos. Cada usuario debe crear su propia copia de seguridad en varios lugares o a veces en ocasiones repetidas. ¿Cierto o no? ¿Hago mi copia de seguridad? Sí. Uy, pero ¿a dónde lo puse? O de repente hice 2 veces la copia de seguridad. Actualizaciones. En cada equipo se debe actualizar el software, por lo que los gastos de actualización aumentan. Oye, tengo que actualizar esta máquina. Ah, ya, muy bien, pero también te tengo que cobrar por la otra máquina. Y comienza a aumentar el costo de actualización. ¿Por qué? Porque tengo que ir a tu computador y hacer la instalación ahí o la actualización. Gasto en hardware. El software de escritorio exige la disposición de un equipo con ciertas características mismas que pueden generar un gasto extra a la empresa. Oye, mi software no acepta un Core i3, pues mínimo un Core i5. Oye, ¿y ahora qué hago, no? Hay que asegurarse también, si ustedes eligen un software de escritorio, tienen que verificar los requisitos mínimos que exige ese software de escritorio. Acceso a la información limitado a un solo equipo y en ocasiones a una sola persona. Otra opción es a través de un escritorio remoto que requiere una instalación extra y conocimientos técnicos. Eso es muy cierto, ¿no? Ustedes de repente tienen información en su máquina, en su casa. Oye, pero ¿sabes qué? Necesito la información de tu casa, hermano. Ven a mi casa, no puedo. ¿Qué hago? Conexión remota. Ya creo que es muy popular la conexión remota. ¿Quién no conoce TeamViewer? ¿No? Para hacer conexión remota. No es Justin Bieber, es TeamViewer. Y existe mucho software para hacer conexión remota. O sea, podemos acceder a una computadora estando yo en otro lugar. Pero eso es cuando utilizamos un software de escritorio. La tarjeta verde. Software en la nube. Wow, tengo 15 minutos. El almacenamiento, datos centralizados y alojados en un punto. Copias de seguridad en un solo lugar. ¿Por qué? Porque mi información no está en mi computador, está en la nube. Y ustedes dirán, pero en la nube, ¿en qué parte de la nube? En alguna parte. En alguna parte del mundo. Ese concepto de la nube está desde hace muchísimos años atrás, sino que no estaba muy socializado como ahora. ¿Se acuerdan cuando ustedes generaron por primera vez su correo electrónico? ¿Sí? Y la información se almacenaba en su correo electrónico. Esa era la nube también, porque no sabemos dónde está esa información. Sabemos que existe, pero no sabemos dónde está. Por eso que le llamamos la nube.
Entonces, le decía que el software en la nube, un software de contabilidad, un ERP, tiene su almacenamiento en algún lugar del mundo. Las actualizaciones, el software en la nube garantiza la actualización en todos los equipos, en muchas ocasiones, y dependiendo del proveedor, este no tiene costo. Lo que sucede es que si yo tengo mi software en la nube, yo lo puedo actualizar y todos los usuarios que van a utilizar mi software en la nube ya están actualizados. Sin gastos en hardware. El software en la nube solo necesita el acceso a Internet y un equipo de cómputo o dispositivo móvil básico. Muchos software que están en la nube, aparte de tener el software en la nube, también se puede manejar a través de las apps. Acceso a la información desde cualquier dispositivo conectado a Internet en cualquier momento y en cualquier lugar. Miren, ¿qué es lo que hacen las empresas que trabajan con software en la nube? Creo que esta es una de las mejores alternativas que se ha presentado en este avance tecnológico. Que todo está en Internet, que todo lo almacenan en un solo lugar y ustedes acceden a ese lugar. Y si se trata de sacar copias de seguridad, las copias de seguridad se encarga el proveedor. Ustedes ya no. Su información está segura. Es algo así como que usted tiene su computadora, tiene su correo electrónico, le roban la computadora, pero la información del correo electrónico no desaparece. ¿Cierto? No desaparece. Es lo mismo. Le roban sus computadoras, no desaparece la información. Cogen otra computadora y pueden entrar a la nube. Esa es una de las ventajas que tiene el software en la nube versus el software de escritorio. Miren, ¿qué herramientas tecnológicas tenemos para el contador? Espacio de almacenamiento en la nube. Ustedes ya lo conocen, de repente los tres primeros. Dropbox, si conocen. Google Drive, OneDrive. De repente los tres primeros son los más conocidos. Dropbox inicialmente nos da 2 GB de almacenamiento y después podemos subir a 8. Google Drive, a través de Google, nos da 15. OneDrive también 15, gratis. Después es de paga. ForShare es otro. Amazon Cloud Drive, Bitcasa, Box, CloudMe. De repente ustedes no conocían esto, pero existen. Cubi, Devo, Elephant Drive, High Drive, Habit, iCloud, iDrive, Mediafire, Mega, que me da 50 GB de almacenamiento gratuito, Mi Media, Popoplat, Spyrock y Simplicity. Son los más comunes, no los más comunes, son muchos empresas que nos dan espacio de almacenamiento en la nube. Y ustedes como contadores, utilicen esto, pero organícenlo. Si nos dan, por ejemplo, 2 GB, 5 GB, organicen de repente ForShare para un cliente, Mega para otro cliente. Ustedes ya vayan analizando. O de repente organícenlo por el tipo de información que tienen. Asuntos contables, uno. Asuntos laborales, otro. Costos, de repente otro. ¿No? O de repente pueden bajar casuísticas contables, ya lo ponen en un solo sitio, en uno de los servidores que nombraba ahí, y se organiza como contadores. Otra de las cosas
cosas que tenemos son los famosos documentos colaborativos de Google. El procesador de textos de Google. Ustedes saben que pueden tener su procesador de textos sin tener instalado un procesador de textos en su computadora. Sí. Excel o una hoja de cálculo, no lo llamemos Excel, hoja de cálculo, sin tener instalado una hoja de cálculo en su computadora. También. Y lo mismo, las presentaciones, que si hacemos la analogía con Microsoft sería el PowerPoint. También podemos tener. Y se le llama colaborativos, ¿por qué? Porque yo puedo abrir una hoja de cálculo y hacer que varias personas trabajen al mismo tiempo en esa hoja de cálculo. Y puedo saber quién hizo tal o cual modificación y puedo saber quién hizo tal o cual adición a mi hoja de cálculo. Tiene que haber un administrador para eso. ¿Ok? Entonces, miren. Acá están los documentos, el procesamiento de texto para equipos que tenemos en Google Drive. En Google, perdón. La hoja de cálculo. Yo les recomiendo, amigos, que utilicen, que pónganse a explorar esto. Es increíble. Hoja de cálculo. Y también tenemos las presentaciones de Google. ¿Ok? Si lo traducimos, podemos hacer Word, Excel y PowerPoint. Suficiente. Pero ahora ustedes dirán, oye, la nube debe tener en alguna parte del mundo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿yo puedo tener mi propia nube? Yo quiero tener mi nube en mi casa. Yo quiero tener mi espacio de almacenamiento, pero quiero que esté en mi casa. Sí. Y les voy a mostrar algo. Esto se llama un disco duro NAS. Este disco duro NAS es un disco duro que tú lo vas a conectar a tu router y se convierte en la nube. Y se convierte en tu nube propia. Es una caja compacta que se conecta mediante un cable de red a tu router doméstico. NAS significa Network Attached Storage, también conocido almacenamiento conectado a la red. Se realiza desde el PC gracias a un programa que se incluye con el NAS. Es decir, yo conecto ese disco duro NAS a mi router. Ustedes saben que hay un router que viene, ¿no?, de Movistar, de Claro, qué sé yo. Lo conectan ahí y automáticamente, mediante la PC, se configura. Y yo, a través, descargo un aplicativo y de allí simplemente lo que hago es entrar a mi disco duro NAS, estando donde yo esté. Tiene sus costos. Hay unos que cuestan 1.000 soles, hay otros que cuestan 3.000, dependiendo de la capacidad. Hay capacidad de 3 teras, hay capacidad de 4 teras, de 8 teras, y podemos tener nuestra propia nube. Como contadores, a nosotros sí nos interesa nuestra propia nube, ¿cierto? Puedo tener videos, almacenamiento y todo lo que sea, fotos, escritos, qué sé yo. Bueno, ventajas de un disco duro NAS. Ya me queda poco tiempo. Bueno, las ventajas de un disco duro NAS es que es un almacenamiento en red centralizado y accede desde cualquier lugar. En el caso, por ejemplo, miren, hay un disco duro NAS que es de la empresa Western Digital. No sé si habrán escuchado esa marca. No, WD, Western Digital. Entonces uno compra su disco duro NAS, lo instala a su computadora y de allí uno descarga la aplicación móvil que es el MyCloud y puede acceder a su disco duro NAS, donde estés. Puedes acceder también desde cualquier computadora.
estés donde estés. Y también esos discos duros NAS, hay algunos que tienen copias de seguridad. Es decir, no solamente tiene un disco duro, tiene dos discos duros. Uno donde se almacena la información y otro donde transfiere la copia. Se malogra uno, queda la otra. Niveles de seguridad. Bien, ahora vamos a hablar sobre el software contable en el Perú. En el Perú he visto e indagado, Nubecont tiene dos versiones, una versión contador y otra versión empresa. Te da unos 7 días de demostración gratuita para que tú puedas utilizar Nubecont. Eso está centralizado en Lima. Conta OSIS tiene versiones, OSIS ERP, OSIS Planilla, OSIS Activos, gestión de reuniones. Después Alegra, también software de contabilidad en la nube con acceso desde una app también para reportes. Y Skynet ERP, software ERP adaptado a las exigencias legales y tributarias. Eso es lo que he podido investigar sobre los software en la nube que existen acá en el Perú. Pero no en Trujillo. En el Perú. Pero acá están los software que nosotros tenemos acá en Trujillo. En Trujillo ya también se hace software en la nube. Uno, que es el Sumerius, ¿no? Acá está. Software que se conecta a la nube. Tiene también prueba gratis, ¿no? Se descarga, creo que si no me equivoco tiene 30 días para que hagan su prueba, ¿no? Lo pueden descargar. Miren, ojo, ¿qué es lo que sucede con este software? De lo que yo he podido investigar. Este software descarga el ejecutable para que lo instalen en cualquier computadora. Pero ese ejecutable se conecta a la base de datos que lo tiene en la nube. Es muy diferente a otro tipo de software que está en la nube, ¿no? Entonces, este sí se descarga un ejecutable que ustedes lo van a instalar en su máquina y se conecta a la nube. En cambio, este otro software Sprinter Web. ¿Lo salió anteriormente? No. Acá sí. Ahí sí estoy. Con razón yo estaba explicando y no salía nada. Y acá, por ejemplo, Sprinter Web no sale. Ok, sí, ya lo vi. Entonces, Sprinter Web también es otra solución. Es una solución hecha por trujillanos. Sumerius también es una solución hecha por trujillanos. Perdón, ya me fui por otro lado. Acá está. Sí. Yo siempre pienso algo, ¿no? Algo que ha sucedido siempre con los software. ¿Ya tengo tarjeta todavía? Algo que ha sucedido con los software de escritorio. Porque anteriormente todos nos vendía software de escritorio, ¿no? Vamos a instalar en su máquina, le vendemos el instalador, todas esas cosas. Con el software en la nube ya no existen instaladores. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que ha pasado? El problema es el soporte. Yo soy uno de los acérrimos creyentes que el soporte es lo mejor que debe tener un software. El soporte, por ejemplo, yo he tenido varios amigos que han utilizado diferentes software. Por razones obvias no puedo decir el nombre del software, pero han fallado en el soporte.
que mira, se me malogró esto. Ya, por favor, tu petición. Listo. Ya, y no los atendían. Demoraban 4, 5 días, 6 días para atenderlos. Ese es el problema con los proveedores que no son de acá de Trujillo. ¿A quién reclamamos? ¿Viajamos a Lima? Y es más, si quieren morir urgente les cobro. O sea, te enganchan y al final les salen cobrando pues más de lo que les cuesta el software. El mantenimiento a veces es mucho más caro que el software. Por eso que yo digo mejor extender uno local. El soporte local está acá y tú puedes ir a encargarlo acá. Si no te solucionan los problemas. Y otra de las cosas que tienen que estipular en sus contratos es justamente eso, ¿no? Por problemas de software también tiene que haber una penalidad. O sea, no solamente para el usuario, sino también para el proveedor. Bien, entonces miren, esto es Sprinter, que también es un software que está en la nube hecho por trojillanos. Y miren, déjenme mostrarles acá, perdón, he podido contactarme con los señores de Sprinter y tienen acá un pequeño video que ojalá podamos escucharlo. No hay audio acá. El audio de repente. ¿Este es el audio? Sí, ¿no? ¿Este es el audio? Sí. Fallas técnicas que siempre suelen ocurrir. Pon el micrófono, así no. Ah, no, puede ser el micrófono, tiene razón, ¿no? El audífono está abierto. Desde acá del... Vender, sean pequeños, micro o medianos empresarios, sean ventas normales o una gran campaña. Siempre queda el problema de cuándo llegarán los documentos. Con Sprinter Web, los documentos de ventas llegan en tiempo real al estudio, listos y ordenados para aplicar gestión contable y tributaria. No digitarás más. Ahora podrás dedicar más tiempo y recursos a asesorar a tus clientes. Sprinter Web, solución en la nube que conecta las ventas de tus clientes con tu servicio contable. Versión diseñada especialmente para estudios contables. Incluye facturación electrónica de tus clientes y del estudio. Conoce más en anicamagroup.com. Cuando ustedes se conectan a Sprinter, primeramente lo que le ha mencionado Gustavo, todos estos videos de registrarse para el periodo de prueba, crear una empresa, crear usuarios, ustedes lo pueden ver dentro de YouTube. Buscan en YouTube, buscan Anicama Group, ahí están todos los videos para esta parte, ¿no? Entonces, en este panel de inicio, en este panel de control, tenemos las empresas registradas. Por acá hay 3 empresas. Según la empresa o según la versión que ustedes pueden registrar, por ejemplo, esta es una empresa que está registrada en la versión 1.2. La versión 1.2 es la que tiene almacenes. Y esta empresa está registrada en la versión 1.1. La 1.1 es la versión que no tiene almacenes. Entonces, dependiendo de qué versión tú te hayas registrado las empresas, por ejemplo, la versión que no tiene almacenes genera automáticamente los asientos de compras y las sesiones de orden automático. En cambio, la versión 1.2 que tiene almacenes no es automático. Tengo que registrar mi compra y tengo que registrar mi ingreso al almacén para que se genere la diferencia. Entonces, vamos a probar esta que es la versión más básica. Como ven, tiene el módulo de maestros, compras, ventas, tesorería,
Contabilidad, gestión tributaria y gestión de archivos. La versión 1.1. Si ustedes le dan clic acá, se puede ver así y tienen más espacio para ver la información. Podemos ir acá al módulo de contabilidad, reportes, gestión tributaria, reportes, registro de compras. Y vamos a reportar el registro de compras del periodo de diciembre, que es el archivo que hemos estado trabajando, ¿no? Y aquí ya está toda la información generada. Toda la información generada. De aquí yo puedo generar mi PLE, el no domiciliado, y esto que estaba acá, en esto acá ya se está generando, lo bajo en tu carpeta de descargas, y aquí está el PLE, el nuevo PLE con el que yo he trabajado, ¿no? ¿Cómo verificamos cada uno de los documentos? Por ejemplo, aquí en el módulo de compras, en transacciones, provisiones por pagar, podemos verificar cada uno de los documentos que han sido registrados, que en total hay 165 registros. Ahí están todos los registros que hemos cargado. Bien, lo voy a cortar ahí porque bueno, ya eso ahí van en el archivo que les voy a dar, ya ahí está el link para que ustedes puedan ver, ¿no? Bueno, entonces para continuar con eso, también existe otro software que es el Isione. Lamentablemente estuve con los señores, también es un software trujillano. Es un software trujillano en el cual tiene varios módulos que de repente pueden descargarlo también y ustedes analizar, ¿no? Lamentablemente no me dieron toda la información que les había solicitado, pero bueno, pues tenía que nombrarlos. Bien, vamos al otro punto, y al último punto. ¿Cuál es el rol del contador público frente a las TICs? O sea, hemos visto herramientas tecnológicas, hemos visto cosas que se están dando ahora, pero ¿cuál es el rol? Primero, los contadores tenemos que manejar tecnologías de información primero para comunicarnos. Si no nos podemos comunicar, ¿cómo? No, hay muchas personas, miren, yo conozco contadores que ni siquiera manejan el WhatsApp. Sí, ni siquiera tienen smartphone. ¿No? Ustedes saben ahora que el WhatsApp es una herramienta ahora es una herramienta básica para utilizarlo, y nosotros como profesionales tenemos que utilizarlo. No solamente en el teléfono. Si nosotros entramos al WhatsApp web, inmediatamente nos hacemos con el código QR, ponemos a nuestro teléfono y automáticamente en nuestra PC tenemos el WhatsApp. Podemos enviar información desde ahí, podemos recepcionar información de gran tamaño, cosa que a veces nuestro teléfono no soporta. Entonces el WhatsApp ya se combina con dos cosas, el WhatsApp web y el WhatsApp que tenemos en el móvil. Entonces miren, hay que manejar información para comunicarnos. Debería también cederse actividades que eran exclusivas para los contadores, ahora para los digitadores y para los auxiliares. Y a nosotros como contadores no debemos de estar digitando asientos contables. Es más, los asientos contables ya lo hacen el mismo software. Ya genera el mismo software. En cuanto a los programas básicos, necesitamos dominar el Excel, definitivamente, pero dominar. Ojo, no solamente hacer cálculos matemáticos en una hoja de cálculo. Hay que manejar los cubos, ojo, macros. ¿Ustedes han escuchado de macros? ¿Cierto? Hay que saber manejar eso. Tablas dinámicas, saber manejar. Ya deberíamos estar en otro level ya en esto de Excel. Nosotros tenemos que estar obligados a sistematizar nuestros procesos. Evitar los procesos ineficientes. Tratemos de centralizar todo en uno solo, en una sola información.
Debemos de conocer los recursos de los sistemas computarizados como herramientas de ayuda en caso de existir bloqueo de los equipos o que se genera un virus. También debemos de conocer el comercio electrónico. ¿Cómo funciona eso, el comercio electrónico? Ahora está de moda la facturación electrónica, ¿cierto? ¿Conocemos realmente bien lo que es la facturación electrónica? ¿O llamamos a un proveedor que nos haga todo? Eso es lo que estamos haciendo. Pero no lo conocemos a nivel de detalle cómo funciona. Y eso tenemos que hacerlo. Porque existen proveedores que te ponen software de facturación electrónica y no funciona bien. Se traba. Y a veces no es por el mismo software, sino es por la página de Sunat. La página de Sunat se cae. Y si se cae la página de Sunat, ya no pueden seguir facturando. Se caen los procesos. ¿Qué hacer? Hay software que sí te permite seguir trabajando mientras la página de la Sunat está mal. Hay que tener en cuenta también todo eso. Ya termino el último ya. Y por último, adquirir conocimiento necesario para dominar la red, ya que nosotros somos los responsables de la información de la empresa. Y bueno, por último, nosotros debemos ser más analíticos y utilizar las tecnologías de información justamente para ello. El rol del contador público ahora es bastante tecnológico. Muchas gracias. Agradecemos al colega Juan Carlos y acto seguido el vicedecano del Colegio Contador Público de Libertad, el colega Erwin Bachar, le entrega un diploma y un presente. Buenas noches, colegas. Queremos agradecer al colega Juan Carlos Miranda por esta importante conferencia magistral, las tecnologías de la información en el rol del contador. Juan Carlos